justo en el centro, en el mismísimo centro de Sudamérica, hay un corazón que late. Y no es solo un corazón geográfico, no, es un corazón histórico, uno que lleva marcada una herida que, bueno, parece que no cicatriza nunca. Hoy vamos a contar la historia de Bolivia, una nación que nació, fijaos, de una fractura imperial y que fue condenada a un encierro que acabaría definiendo su destino y, sobre todo, su alma. Así que la pregunta que nos vamos a hacer, la que va a guiar todo esto, no es solo sobre mapas, es mucho más profunda, es casi existencial. ¿Cómo puede un país perder su mar y con él una parte de su propia alma? Vamos a meternos de lleno a desentrañar cómo algo así, la pérdida de una costa, se convierte en el trauma que funda una nación entera. Un drama geopolítico, ojo, que fue orquestado desde muy lejos y que no solo mutiló un mapa, sino que destrozó una identidad. Oye, y antes de meternos de lleno en esta historia tan potente, un apunte rápido. Si os gustan este tipo de análisis, ya sabéis, geopolítica, historia, lo mejor es suscribirse y darle a la campanita para no perderos nada de lo que viene. Y por supuesto, vuestros comentarios y sugerencias son lo que de verdad mueve todo esto. Venga, pues vamos al lío. Para entender bien Bolivia, pero de verdad, hay que irse a su nacimiento. Y su nacimiento, os lo adelanto, no fue ninguna fiesta de la libertad. Fue más bien el resultado de una ruptura. Y muy dolorosa. El fin de la época virreinal no fue un borrón ni cuenta nueva, para nada. Fue el comienzo de una fractura muy profunda en el alma del mundo hispánico. A ver, la visión que nos da Zunzunegui de esto nos obliga a mirar más allá de la historia de siempre, esa tan simplona. Fijaos, el famoso primer grito libertario de 1809 no fue tanto una lucha de americanos contra españoles, fue en realidad una guerra civil dentro del propio mundo hispánico. Por un lado tenías a una élite muy influida por las nuevas ideas de la Ilustración, y por otro a una sociedad mucho más tradicional, la del Alto Perú, que se veía a sí misma como el corazón leal de todo un imperio. Y se aferraban a esa idea de totalidad, de ser parte de algo más grande, porque intuían que si se fragmentaban iban a perder el norte. Así que, visto así, la independencia no fue una liberación, fue una auténtica amputación. Y claro, esta amputación tiene una consecuencia geopolítica directa, y es clave para entender todo lo que viene después. Bolivia nace como lo que se llama un estado tapón. Pensadlo un momento. La arrancan, literalmente, de sus vínculos naturales con el Perú, con Lima y con el Río de la Plata, con Buenos Aires. Se inventan un país para que haga de colchón, de barrera, entre dos grandes zonas de influencia. ¿Y cuál es el resultado de esto? Pues una nación que nace ya aislada, vulnerable, completamente desconectada de los grandes ejes que la habían definido durante siglos. Bueno, y ahora vamos al meollo de la cuestión, porque toda esta división, toda esta fragmentación, no fue un accidente de la historia, ni mucho menos, fue una estrategia. Y aquí es donde la geopolítica entra con toda su fuerza para explicarnos cómo las piezas de este enorme tablero sudamericano fueron movidas por manos que no eran de allí, manos con intereses muy claros. Y para entender esto, esta cita del geopolitólogo Marcelo Gullo es que es fundamental. Lo que Gullo sostiene es que la balcanización, o sea, la ruptura en 1000 pedazos de la América hispánica, no fue algo natural que simplemente pasó. No, fue un proyecto, un plan diseñado para crear un montón de estados pequeños, débiles y, si era posible, enfrentados entre ellos. ¿Por qué? Pues porque así eran mucho más fáciles de dominar, tanto económica como políticamente. Y según Gullo, el principal arquitecto de todo esto fue el Imperio Británico. Necesitaban mercados para su revolución industrial y materias primas baratas, y eso era imposible de conseguir si se enfrentaban a un bloque hispánico grande, unido y fuerte. Vale, y este proceso, según Gullo, se puede ver en 3 pasos muy claros. Primero, se aprovecha la crisis que ya existía dentro del Imperio Hispánico, esa especie de guerra civil de la que hablamos al principio. Segundo, intervienen los intereses de fuera, sobre todo los británicos, que empiezan a financiar a unos grupos sí y a otros no, promoviendo la separación. Y el tercer paso, que es el más trágico de todos, se empiezan a fomentar lo que Gullo llama guerras de contención. O sea, guerras entre las nuevas repúblicas que deberían ser hermanas para que ni se les ocurra volver a unirse. El mejor ejemplo de esto fue la Confederación Perú-Boliviana, un proyecto de unidad potentísimo que fue, literalmente, destruido a propósito. Y es justo en una de esas guerras de contención donde el destino de Bolivia queda sellado para siempre. Es el momento en que toda esta teoría geopolítica se convierte en una catástrofe real, militar, geográfica y sobre todo espiritual. Aquí es donde se abre esa herida que a día de hoy parece que sigue sin cerrarse. La cronología, si la miramos, es que lo deja clarísimo. Pasan décadas de inestabilidad, las que cabría esperar de un estado tapón, y de repente llega 1879, la Guerra del Pacífico. Y ojo, que esta no fue una guerra más. Este es el momento exacto en que esa estrategia de división inducida se hace realidad, se materializa. Es cuando a Bolivia la empujan a una guerra por unos recursos que en ese momento eran estratégicos, el guano y el salitre. ¿Y quién los codiciaba?
Pues el capital extranjero, otra vez, sobre todo británico, que operaba a través de Chile. El resultado, pues ya os lo podéis imaginar, una catástrofe. Pero lo más importante que hay que entender aquí es que la pérdida de la costa de Atacama fue muchísimo más que perder un trozo de tierra o dinero. Como dice Zunzunegui, y creo que da en el clavo, fue una mutilación del alma de la nación. Para Bolivia, perder el mar significó perder su ventana al mundo, su conexión directa con el comercio, con todo. Perdió su proyección de futuro. Se convirtió en una nación claustrofóbica, en ese corazón encerrado del que hablamos. Y ese trauma, que empezó siendo geográfico, se metió tan adentro que se convirtió en una crisis de identidad que dura hasta hoy. Después de semejante desastre, el siglo XX para Bolivia se convierte en una búsqueda desesperada, diría yo. La búsqueda de sí misma, de un nuevo rumbo como nación, un intento de volver a encontrar el pulso de su propio corazón después de que se lo encerraran a la fuerza. Y quizá el momento más importante de toda esa búsqueda fue la Revolución Nacional de 1952. Aquello fue un intento muy valiente de reinventar el país desde sus cimientos. Por ejemplo, se nacionalizaron las minas de estaño, que eran el motor de la economía, para quitárselas de las manos al capital extranjero. Se hizo una reforma agraria para cambiar la sociedad por completo y, algo fundamental, se empezó a buscar la identidad del país en sus raíces indígenas, tratando de construir una nación moderna que por fin mirase hacia su propia gente. Pero aquí, de nuevo, aparece otro problema, otra fractura. En ese esfuerzo por reafirmar lo andino, muchas veces se hizo rechazando la otra mitad del alma boliviana, la herencia hispánica. Se planteó como si hubiera que elegir, o eres andino o eres hispano. Y esto, para Zunzunegui, es un error tremendo, una nueva herida que el país se hace a sí mismo. Porque al negar una parte de lo que eres, impides esa síntesis, esa mezcla, que es donde podría estar tu verdadera fuerza. La conclusión, por tanto, parece bastante clara. El verdadero potencial de Bolivia no está en tener que elegir entre sus dos almas, sino en fusionarlas. Imaginaos, la fuerza ancestral, la visión del mundo y la resistencia del mundo andino, unidas a la estructura, al sentido universal y a la lengua de Castilla. Esa es la gran tarea pendiente, la síntesis. Aceptar esa dualidad, que es compleja pero riquísima, es el único camino para que ese corazón encerrado pueda por fin encontrar su propio latido. Y con esto llegamos a hoy, al presente, con una pregunta que tiene muchísimos ecos del pasado. Hoy los recursos estratégicos ya no son el salitre, son el gas y sobre todo el litio, que es clave para toda la revolución tecnológica. Las presiones geopolíticas de fuera no se han ido a ninguna parte, solo han cambiado de nombre. Así que la pregunta que flota en el aire es, ¿habrá aprendido Bolivia las lecciones de su propia historia? ¿Será capaz esta vez de defender sus recursos, de defender su soberanía para que su corazón, que es el corazón de Sudamérica, pueda volver, por fin, a latir con fuerza propia? Yo soy Hispania Eco y esto ha sido Bolivia, el corazón encerrado.